cuál es el pensamiento que tiene, cómo ha comenzado, un poco bajoneado, no le salen las cosas como ha pensado, pensó que Dios se alejó de usted, pensó que Dios ya no lo tiene en cuenta. Yo quiero decirte que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Él dijo: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. ¿Usted pensó alguna vez estar sin el amparo de Dios sobre su vida? ¿De yo estar sin el amparo de Dios sobre su vida? Cada día cuando me levanto recuerdo esa palabra del Señor: no te dejaré, no te desampararé. Aunque el enemigo te quiera mostrar una realidad diferente de tu vida y parece que todo a tu alrededor está saliendo mal, yo quiero decirte que allí está la presencia de Dios. Es allí el Espíritu de Dios donde quiere trabajar en tu vida. ¿Para qué? Para que tú comiences a depender de un Dios que, más allá de lo que nosotros no los vemos, sabemos de que está con nosotros. Muchas veces yo digo, nos levantamos en la mañana y digo: no tengo ganas de ir a trabajar. ¿Cuántas veces se levantó con ganas de ir sin ganas de ir a trabajar? Pero terminó yendo, ¿no? Porque sabe que si no vamos, al otro día quedamos sin trabajo. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Hoy no tengo ganas, hoy mi estado de ánimo es diferente, pero Dios no se mueve por mi estado de ánimo, sino que Dios se mueve por lo que Él es. Y Él ha prometido estar siempre conmigo. Por eso el salmista decía: alma mía, no te olvides del Señor. Alma mía, no te olvides de los beneficios que el Señor trae sobre ti. Él es el que te perdona, Él es el que te corona de favores y de misericordia, el que te sacia de bien, el que te rejuvenece como el águila. Decía el salmista, se hablaba a sí mismo, se decía a sí mismo, animándose a sí mismo para que su ánimo no decaiga. Y tal vez en este año que está comenzando, el enemigo quiere ponerte un pensamiento negativo, pero tú tienes que ser una persona sabia, una persona donde reconoce que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor en nuestra vida. Así que inclina tu rostro por un momento y deja que la presencia de Dios pueda ministrarte. Comienza a reflexionar y a darte cuenta que Dios está todos los días con nosotros. Y de que Él está en este momento al lado tuyo, que Él está observando la actitud de tu corazón. Que a pesar de la situación en la que tú estás pasando, has podido llegar a la casa del Señor, y eso es importante. Eso es agradable a los ojos del Señor, de venir a la casa del Señor más allá de nuestra poca fuerza. Pero el Señor está observando, el Señor quiere en este día renovar tus fuerzas, para que tú salgas de este lugar como las águilas, puedas remontar sobre tus problemas, sobre las dificultades, y puedas bendecir al Dios de los cielos. El que un día tuvo compasión de nosotros, el que un día llegó con su palabra y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por eso estamos aquí en esta hora para celebrar un momento de recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Señor, gracias en este día, gracias por este año que estamos comenzando, Señor, creyendo que será un año de gran bendición, un año donde tú nos ayudarás a que nos podamos extender, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, Padre. Oh, bendito es tu nombre, oh Dios de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo en una manera especial la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, queridos hermanos. Damos gracias a Dios, como dije, de lo que podemos estar, de las personas que nos están acompañando por primera, por segunda vez en este lugar, y cada uno de los hermanos que han determinado venir a la casa del Señor. Así que sé que hay muchos hermanos que han aprovechado sus días de vacaciones para tomarse algunos días, y otros no podemos ir a ningún lado. Estamos en la iglesia. Pero gracias a Dios que podemos estar. Así que no hay que renegar, hay que darle gracias a Dios de que, y no está mal que los hermanos se tomen sus días de vacaciones. Usted hágalo, pero siempre comunique a los hermanos para saber que usted no usted está ausente porque se tomó unos días de vacación para descansar. Necesita, justamente estaba hablando antes de comenzar con Diego, y le decía que muchas veces nosotros nos cansamos y lo pasamos un poco de rosca, ¿vio?
y los problemas los cargamos todos y queremos resolverlos nosotros. Y hay veces que sabemos que los números míos no me dan para pagar todo lo que tengo que pagar. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la cama y comienzo a pensar y me paso de revolución. Y usted sabe que eso es malo, porque Dios no hizo la noche para que usted resuelva problemas. Dios hizo la noche para que usted duerma, para que usted descanse. Por eso Dios puso la hora de descanso. Y usted se va a dar cuenta cuando usted duerme tranquilo, cuando duerme en paz, su corazón el otro día se levanta bien. Tiene ganas de emprender un nuevo día, más allá de las dificultades. Los problemas son como la deuda, ¿vio? Si usted no la enfrenta, cada vez se hace más grande. Usted tiene que tomar una decisión ante los problemas y creer que Dios está con usted. Y decir, cuando me voy a descansar, es una de las cosas que tuve que aprender, a poner mi cabeza en la almohada y descansar. Mi esposa siempre me dice, ¿por qué te dormís tan rápido? Y yo le digo, pues yo me acuesto a dormir. Yo me voy de viaje y me paro en la ruta y digo, tengo sueño. Me paro debajo de una sombra, tendí algo y a los 2 segundos estoy durmiendo. Las personas que viajan conmigo dicen, ¿cómo te puedes dormir tan rápido? Para eso me acosté. No para resolver problemas, sino para descansar. Y usted, su mente necesita descansar. Su cuerpo necesita descanso. Y ¿sabe qué? Después las cosas nos pasan factura. Y nos preguntamos por qué. Y Dios no tiene la culpa. Hace un tiempo yo tuve que tomar una determinación. Yo tenía negocios en el centro, en 3 lugares, y tenía mi taller, tenía una panadería, todo eso, y me daba cuenta que andaba acelerado para todos lados. Y venía al culto acelerado. Y me iba a atender a todo lugar donde me iba, estaba acelerado. Y un día, una mañana, me levanté y le tuve que decir al Señor, Señor, perdóname, porque no estoy haciendo ni una cosa ni la otra. No soy ni negociante, ni soy un siervo tuyo, porque estoy haciendo todas las cosas a las apuradas, y tú no me llamaste para hacer las cosas de esta manera. Y le tuve que pedir perdón al Señor, y le tuve que decir al Señor que yo quería hacer lo que Él me había mandado hacer. Usted sabe que ese día, cuando fui a la casa del Señor, me acuerdo que había una hermana que había pasado por la iglesia y había compartido la palabra del Señor, una profeta del Señor que es de Rosario. Ella estuvo compartiendo, yo fui a saludarla, y cuando fui a saludarla, ella me tomó de la mano y me dijo lo que vos le dijiste al Señor esta mañana, porque yo le dije, Señor, si tengo que cerrar los negocios, los cierro en una semana, no tengo problema. Y ella me dijo, la decisión que tomaste esta mañana, dice el Señor, y me habló sobre los negocios, es la mejor decisión que vas a poder tomar. Yo digo, ¿quién le dijo? ¿Quién le contó mi situación? Si yo no hablé con nadie, era mi oración hacia Dios. Y cuando terminé de orar, le dije, Señor, solamente te pido una cosa, que tú me ayudes con esto que necesito. Y me acuerdo que aquella hermana, después de haberme dicho que yo tomaba la mejor decisión, y me dijo, el Señor ya te concedió lo que también le pediste. Y sabe, se hizo realidad en poquitos días lo que a mí me parecía imposible. Dios aparejó las cosas para que se hagan en poco tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es así. Cuando tomamos determinación, más allá de los problemas, de las dificultades, y ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, usted se va a dar cuenta que los problemas que a nosotros nos parecen imposibles, Dios hace que las cosas sean posibles. Pero primeramente yo tengo que hacer las cosas posibles. No sé a quién le estoy hablando en el día de hoy, pero quiero decirte que tome la mejor determinación de servir al Señor. Y el Señor aparejará todas las cosas a tu alrededor, y te darás cuenta que Dios está siempre contigo y que Él hará que nada te falte. Y que si hay anhelo en tu corazón de poder alcanzar determinadas cosas, lo lograrás sirviéndole al Señor con alegría y con gozo en tu corazón. Así que para el 25 creo que es uno de los últimos domingos que tenemos. El día 26 es lunes. ¿Es así o me equivoco? El 25 de enero. Si estarán la mayoría de los hermanos, y ese día no me dicen, pastor, yo me voy de vacaciones, yo no voy a estar, prefiero que me lo avise ahora. Quiero realizar
una reunión especial ese día, el día 25. ¿Sabe qué? ¿Cuánto? Y bueno, ¿cuándo es el domingo 29? ¿Y el domingo anterior? 22. El 22. El 22. Entonces, el domingo 22, si usted va a estar, el que no va a estar me avisa y deberemos, porque no es bueno, hermano, hacer un esfuerzo para invitar a alguien y después no estar la mayoría de nosotros. Yo le invito. Mire, hay algo que Dios ha puesto hace mucho tiempo en mi corazón, es con respecto a la obra misionera. Nosotros le damos muy poca importancia a lo que es la obra misionera. Nosotros solamente nos ocupamos, muchas veces estamos tan preocupados por nosotros y queremos ver lleno el lugar y nos preocupamos solamente del lugar. Y usted sabe que las almas, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Nos envió. Y muchas veces personas que reciben, le voy a dar un ejemplo. El Señor tuvo que mover un día a Felipe mientras él estaba en una campaña. Lo tuvo que mover de Samaria, donde él estaba haciendo una gran campaña, para ir al desierto para predicar a un hombre que recibió la palabra. Dice que él era un funcionario muy importante que venía de un lugar lejano, y le fue y le entregó el mensaje. Y ese hombre llevó el mensaje hacia Dios, hacia donde él pertenecía. Y muchas veces usted no sabe, cuando predica el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, no sabemos dónde va a finalizar ese mensaje que nosotros entregamos, porque Dios lo que va el día de mañana, lo que va a hacer con nosotros para premiarte o para darte una corona, es por cuántas personas has ganado. No por todas las veces que viniste a la iglesia, ni por todas las veces que viniste a orar, ni por todas las veces. Dios hará por cuánta alma te preocupaste para que tú ganaras y para lo que yo me preocupé para ganar. Y me he dado cuenta, hermanos, que muchas de las personas que nosotros hemos evangelizado en este tiempo y que aún a usted le ha visto pasar en la iglesia y se pregunta hoy dónde están sirviendo al Señor en otro lado. Porque eso me he ocupado en este tiempo y he visto que no es en vano el trabajo que estuvimos haciendo. Así que dele gracias al Señor, porque el día cuando llegamos a la presencia del Señor, usted se dará cuenta de que lo que estamos haciendo no es algo que solamente repercute en el lugar donde estamos, sino que usted no sabe lo que Dios va a hacer mucho más lejos. Y entonces, el otro día cuando fui a la última reunión de pastores de aquí de la zona, estaban los hermanos de allí de Jucún, de una juventud con una misión, y me acerqué a hablar con ellos y le dije que tenía el interés de poder invitarlos. Usted sabe que muchos de ellos tomaron un tiempo, aún en plena guerra de Ucrania, ellos fueron a entregar el mensaje y ayudar a gente necesitada allí. Y muchos de ellos lo hicieron sin dinero, creyendo de que Dios le podía suplir, y lo hicieron, y hoy están agradecidos porque vieron la mano de Dios en todo y pudieron hacer cosas más allá de sus imposibilidades económicas. Y el reino de los cielos, justamente cuando habla, es eso, de poder extender el reino del Señor a otros lugares, sin a veces poder disfrutarlo, tal vez de poder decir, bueno, nosotros predicamos a una persona y hoy no se congrega con nosotros, pero lo importante es cuando usted sepa que esa persona que un día le entregó el mensaje se está congregando y está sirviendo al Señor. El último día del año estábamos tomando mate con mi esposa y le dije, mira, aquí hay una señora que le había comenzado a orar por ella, que tenía problemas del COVID. Era de la provincia, estaba en la provincia del Chaco. Ella me pidió luego solicitud y yo veía que por todos lados ella publicaba del Gauchito Gil. Pero yo le seguía entregando el mensaje de lo que Dios podía hacer en su vida. Y un día hablé sobre todas esas cosas, sobre todo lo que las personas buscan, la salida y que buscan muchas veces acudiendo a lugares equivocados. Y desde ese día nunca más me contestó un mensaje. Yo dije, bueno, tal vez le haya confrontado, no le haya gustado, no sé. Ahora,
justo a fin de año ella me escribe y me dice: lo que pasa que no le escribí malo, yo me mudé a la ciudad de Buenos Aires, estoy en Ezeiza. Y quiero contarle que me estoy congregando yo, se está congregando mi hermana, se está congregando mis hijos, se están congregando mis nietos, y estoy viajando al Chaco, que mis hijos, mi hija también está comenzando a ir a una iglesia. Estamos muy agradecidos por la palabra que hemos recibido en medio de nuestros problemas. Y eso alegró mi corazón, y me di cuenta, hermanos, que sembrar la palabra del Señor es la mejor alegría que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Así que yo le pudiera contar muchas cosas, pero quiero que usted también tenga su experiencia, de que usted también se anime a poder hablarle a otro y a decirle a otro que el Señor está interesado en salvar su vida, que el Señor está interesado de que ellos le puedan conocer. Así que quiero compartir con usted una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en el día de hoy. Luego vamos a estar participando de la mesa del Señor. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice versículo 8, Romanos capítulo 6, versículo 8, dice más, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues lo mismo que el Señor, que es Señor de todo y es rico para con todo lo que le invocan. Porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego hace una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel de cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cerca de ti, dice, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ninguno de nosotros podemos decir que la bendición de Dios para con nosotros está demasiado lejos. Tenemos la palabra del Señor. Cuando dice la palabra, está hablando de la palabra del Señor, está cerca de ti. Pero para poder que la palabra del Señor haga efecto en nuestra vida, en primer lugar, yo tengo que creerla. Porque con el corazón se cree, pero también debo de confesarla. Si yo no confieso, si yo no abro mi boca, no me sirve de nada. Dice que yo debo de confesar, yo debo hablar de lo que creo. El apóstol Pablo dice: por lo cual también creí, por eso también hablé. Si yo digo que creo y yo no hablo del Señor, y muchas veces nos preguntamos, y decimos que muchas de las personas en las cuales viven alrededor de nosotros, que ya han sido evangelizadas, o que ya han escuchar a muchos, pero muchas veces, ¿sabe qué? Es lo que dice la palabra del Señor, que el nombre del Señor es blasfemado por culpa de ¿quién? De los mismos creyentes, de mismos nosotros, porque así como hay malas personas que actúan mal en diferentes lugares, en diferentes tipos de la vida, actividades de la vida, en la casa del Señor muchas veces también encontramos este tipo de personas. Tal vez aquí no haya, y ojalá que no, pero siempre usted va a escuchar: para ser como ese, mejor no lo sea. Pero cuando usted comienza a hablar, cuando usted confronta con la persona a través de la palabra del Señor y no se desenfoca de lo que Dios quiere hacer a través de su vida, usted se va a dar cuenta que siempre la palabra del Señor traerá consecuencia de bendición sobre esa persona. Y por eso nosotros debemos de enfocarnos en poder hablar del Señor.
Por eso dice que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y luego dice, ¿cómo van a ser predicados si nadie los envía? O sea que ese es el trabajo, la misión de la iglesia. Eso es la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Yo no encuentro en ninguna parte, y no estoy diciendo que está mal. Siempre me he preguntado, nosotros no hemos enfocado solamente en el templo. Nos preocupamos y a veces les preocupamos que hay almas que necesitan de conocerle al Señor. Esto no es una crítica a ninguna persona, sino simplemente a todos nos pasa a nosotros. Nosotros nos sentimos tan cómodos en el lugar donde estamos y siempre pensando, pero no pensamos que allí afuera hay personas que todavía necesitan, que en nuestro país hay mucha gente, que en nuestra nación alrededor hay gente que todavía no conocen del amor del Señor. Y ¿sabe qué? Muchas veces nuestro problema sigue siendo siempre lo mismo, como dije al principio. Decimos, si a nosotros no nos alcanza el dinero para nuestros quehaceres, para lo que tenemos que pagar, entonces no podemos pensar. Cuando nosotros tenemos un pensamiento limitado, un pensamiento de lo que no podemos hacer, Dios nunca podrá hacer el resto. Ahora, cuando yo me determine a hacer algo por la obra del Señor, aunque sea lo mínimo, pensando de que yo puedo contribuir de alguna manera, de que la obra del Señor se extienda, de que la palabra del Señor pueda correr, usted se dará cuenta que Dios va a hacer por usted lo que usted no puede hacer. No solamente a Dios le interesa de que usted sea salvo, a Dios le interesa que usted también tenga su bienestar económico. Porque si usted tiene su bienestar económico, usted puede ser una persona que puede aportar y pueda bendecir la obra del Señor. Usted se va a dar cuenta que las mujeres que acompañaban a Jesús no eran mujeres que lloraban miseria, eran mujeres empresarias que respaldaban el ministerio del Señor. O sea que para llevar el evangelio se necesita dinero. Muchas veces nosotros escuchamos, pero el evangelio es gratis. Predicar el evangelio es gratis, pero lo que se mueve no se mueve gratis, porque usted no le lleva al colectivo gratis. Usted no va a comer a un lugar gratis. ¿Me entiende? Se necesita el dinero. Y si no nos pasa de la misma manera que nos pasa en nuestra casa, salimos con el objetivo de predicar el evangelio. ¿Sabe cuántas veces me pasó que me dice Omar, tenés que ir a determinado lugar sin tener dinero para dejar a mi familia, sin tener dinero para comer algo en el camino, sin tener dinero para las necesidades que uno tiene mientras sale de su casa, solamente con el boleto de retiro hasta donde me iba y después arreglate como pueda? Y muchas veces tuve que llorar y muchas veces tuve que golpearme. Con todo eso he visto la mano del Señor siempre. Con todo eso he visto que Dios ha sido fiel conmigo, porque muchas veces le he dicho, Señor, si tú me llamaste, tú vas a ser el que me vas a proveer. Yo no estoy rehusando el poder hacer lo que tú pusiste en mi corazón, pero yo creo en los milagros tuyos. Yo creo, Señor, de que tú puedes tocar a una persona para que las cosas sucedan. Y Dios me ha demostrado siempre que Dios está. Y si Dios puede hacer con un inconverso, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? ¿Por qué Dios no puede hacer que tus finanzas crezcan? ¿Por qué Dios no puede hacer que tú tengas, en lugar de vivir subyugado en un lugar donde te hacen trabajar demasiadas horas y te das cuenta que no te rinde tu trabajo, de darte cuenta que Dios puede darte una capacidad para desarrollar un emprendimiento? ¿Alguna vez te pusiste delante del Señor con la claridad de decir, Señor, yo necesito que tú me ayudes a formar un emprendimiento para poder realizar y para poder servirte y poder aportar a la obra del Señor? ¿Alguna vez le reclamaste al Señor? ¿Alguna vez creíste que Dios podía hacerlo? Bueno, quiero decirte que Dios dice en su palabra, nos enseña que Él está dispuesto a bendecirte. Por eso dice que te irá bien en el lugar donde está.
te irá bien en el campo, te irá bien en la ciudad, te irá bien en el lugar donde tú estás. Allí vas a ver la mano del Señor. Allí vas a ver que Dios va a hacer prosperar, pero yo tengo que saber que en primer lugar yo tengo que poner al Señor. En primer lugar tengo que poner mis objetivos de lo que Dios me dio, de también a poder aportar para que la obra del Señor crezca. Muchas veces solamente pensamos en el diezmo, pero yo quiero decirle que no es solamente el diezmo, hay veces que va un poco más allá. Dios muchas veces tiene que probarnos y nos vamos a dar cuenta que cuando usted le cree a Dios, usted va a poder alcanzar determinadas cosas. Va a poder alcanzar mucho más. Usted verá no solamente en ustedes, sino la bendición de Dios sobre su casa, sobre su familia. Cuando todavía estábamos con mi padre, nosotros vivíamos en un ranchito de adobe. Yo muchas veces tuve vergüenza de contar de dónde me crié, era en medio del monte. Era más monte que campo en ese tiempo, hoy es todo campo. Pero nací en ese lugar, teníamos techo de paja, de barro, no teníamos piso. Mi papá trabajaba muchas horas para mantenernos a nosotros, éramos 5. Y un día había la posibilidad donde estábamos nosotros de comprar una hectárea de tierra. Y mi padre hizo un pacto con el Señor y le dijo: Señor, si tú me das la posibilidad de poder comprar ese campo, yo te prometo que un porcentaje de lo que vale el campo te lo voy a dar para ti, para tu obra. ¿Y sabe lo que sucedió? Que esa persona en la cual vendía el campo un día vino a hablar con mi papá y le dijo: yo quiero que este campo sea tuyo. No importa cómo me lo puedas pagar. Lo interesante es que te quede, porque yo veo que sos un hombre de trabajo. Y saben que allí comenzó a cambiar la historia de nuestra familia, de salir de la miseria y ver que al Dios al cual nosotros servíamos, o que mi padre servía, porque no voy a decir que yo servía, que mi padre servía, era un Dios que podía cambiar la situación. Y de allí aprendí a creer en un Dios, que Dios hace milagros. Y me acuerdo que la primera vez que sembró el campo, él se arrodilló en el campo y dijo: Señor, voy a hacer que una parte de lo que sale, y me acuerdo que le pidió una cantidad de kilos de algodón que saliera, él iba a dar una cantidad para la obra del Señor, para que siga adelante. Todos los vecinos que se enteraron decían que mi papá estaba loco. Y él se arrodilló allí, y sabe que, póngale, él dijo: necesito 1000 kilos de algodón que saliera, le faltaron 6 kilos para esos 1000. Pero él dijo: Dios ha sido fiel conmigo, así que yo lo voy a cumplir. Hágalo de cuenta de que esas cosas fueron. Y sin embargo, él lo ha hecho. Y me acuerdo que él me dijo un día, yo le dije: papá, no te olvides que yo necesito pantalón. Mi pantalón ya me quedan todos 3/4. Parecía el Chavo, caminaba así. Y yo me acuerdo que él me dijo: hijo, si yo le soy fiel a Dios desde el principio de lo que Dios me dio, nunca verás la necesidad sobre tu vida. Y el día de mañana, cuando tenga tu familia, vas a ver la bendición de Dios. Yo no solamente estoy pensando en mí, estoy pensando en ustedes. Que ustedes sean personas bendecidas por Dios. Y yo hoy le doy muchas gracias a Dios por habérmelo enseñado y demostrado de que Él servía a un Dios que todo lo puede. ¿Sabe por qué? Porque siempre pensó en los propósitos que Dios tiene con la iglesia. Y Dios puede hacerlo contigo. Dios puede hacerlo con tus emprendimientos. Dios puede hacerlo para que te vaya bien en el trabajo donde estés, que sea uno de los mejores remunerados en el lugar donde estás. Y vas a ver la bendición de Dios acompañándote.
Vas a ver la bendición de Dios sobre tus hijos, sobre tus nietos, pero alguien tiene que tomar esa determinación, pero siempre con el pensamiento de bendecir la obra del Señor. Por eso en esta hora yo quiero dejarte esta palabra y te darás cuenta que la obra del Señor va a progresar, porque habrá las finanzas suficientes para poder moverse, para evangelizar. Yo estoy orando al Señor para que Dios pueda mover personas que tengan el deseo de salir de en medio de nosotros, de llevar un mensaje. Pero alguien tiene que animarse, alguien tiene que decir: puedo ser de bendición solamente con compartir una palabra, saliendo de nuestras cuatro paredes, de llegar a un lugar donde están un grupo de hermanos y poder bendecirlo. Hermano, Dios, más allá de mis necesidades al principio, Dios me ha dado el privilegio de recorrer por todos los lugares que tiene la iglesia. Y mucho más allá, he viajado a otros países también, pero nunca lo hice con finanzas de la iglesia, lo hice creyendo que Dios podía suplirme. Y si Dios puede hacerlo, yo creo, hermanos, que si nosotros nos desafiamos como cuerpo del Señor de poder lograr, de poder alcanzar, de poder bendecir, mire, el Señor viene pronto. Y si hay algo que el mundo necesita, es la palabra del Señor. Y Dios dice: ¿cómo van a creer la gente si no hay quien les predique? ¿Y cómo le van a predicar si no hay quien les envíe? ¿Y cómo le van a enviar si no hay nadie que siembra? Y si no hay nadie que siembra, ¿quién se puede mover? Pero sin embargo, cuando la iglesia toma responsabilidad, te darás cuenta que Dios nos va a bendecir, que Dios va a prosperar nuestro trabajo, Dios va a hacer que las cosas comiencen a progresar, que Dios va a levantar obreros de en medio de nosotros. Pero yo tengo que tener en mi corazón, tengo que tener esa inquietud en mi corazón. Y yo quiero transmitirle en este día lo que Dios ha puesto en mi corazón. Que como iglesia tenemos que tener la visión. El Señor no dijo: prediquen solamente a su alrededor. Él dijo que tenemos que tener la visión en el mundo, desde el principio hasta el último, hasta lo último de la tierra. Esa es la visión que el Señor tiene con respecto a su evangelio. Por eso usted se sigue leyendo, se dará cuenta que Israel, el Señor le dice: le voy a provocar a ustedes con un pueblo, porque yo les puse para que evangelicen, pero sin embargo nunca lo han hecho. Le voy a provocar con un pueblo que no es pueblo. Le voy a provocar con las personas que no me han buscado, pero me han encontrado. ¿Te imaginas a otro en el lugar tuyo cuando vos podrías decir: yo tendría que estar en ese lugar anunciando y siendo un instrumento en las manos del Señor, y dándote cuenta que Dios te dio una oportunidad, y sin embargo Dios trajo a otro que no preguntaba por él, que estaba en el vicio del alcohol, en el vicio de las drogas, en el vicio de la prostitución? Mire, el día de ayer en la mañana fui a visitar una familia. Una pareja tiene dos jovencitas, una de 14, 15 años y otra de 17. Ella, con la separación de su compañero, ella le entró en un estado depresivo. Y en ese estado depresivo se juntó con una persona, y hoy se da cuenta que esa persona, más todo lo que están alrededor, que supuestamente le ayuda, son personas que están detrás de la pornografía. Y se dieron cuenta que lo cambiaron totalmente el pensamiento de sus hijas, de sus niñas. Y ella no puede entender cómo ella pudo caer tan bajo. ¿Cómo pudo ser que otras personas distorsionaran la manera de pensar de sus hijas, pensando que es un dinero fácil? Y muchas veces nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos solamente pensando en nosotros y solamente en nuestros problemas, cuando el Señor nos ha llamado para otras cosas. Y tú no te darás cuenta si tú no sales de las cuatro paredes y comienzas a dialogar con las personas, de poder sembrarle la palabra del Señor, de poder hacer que ellos también puedan conocer al Señor y puedan romper con todas estas estructuras diabólicas que están armando en contra de los jóvenes hoy en día. No es solamente el alcohol, no es solamente las drogas.
Porque este varón que hablaba conmigo, él me decía que la otra persona que venía, él estaba involucrada con chiquitas muy adolescentes, en la cual eran llevados en un lugar para que se prostituyan. Y yo le dije, pero ¿cómo es que vos lo sabés? ¿Cómo es que vos sabés todo lo que sucede allí? Así que vos sos uno de los que practican estas cosas. No sabía qué responderme, no sabía qué decirme. Y tuve que decirle a su mamá de que ella había caído en una red de personas que habían aprovechado de su situación, de su depresión, para poder hacer que sus hijas se metan en estas cosas. Ay, pero yo tengo al Señor. Estoy tan tranquilo. Y sabe que eso también puede afectarte a tus hijos. Porque eso no es algo como nosotros que callamos. Porque hoy nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos, de nuestros nietos, tienen el acceso que nosotros no lo teníamos. Eso no quiere decir que no funcionaba igual la prostitución. Pero ellos tienen más fácil de ser atrapados por las redes sociales, por los celulares, por internet que están permanentemente. Pero nosotros como iglesia, ¿cuál es la respuesta que tenemos hacia eso? Nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Nos preocupamos. Hay una preocupación, hay un dolor en nuestro corazón por esta situación. ¿O estamos pensando, Señor, que este año 2023 podamos ver esta clase de personas que también puedan llegar a la casa del Señor y puedan ser quebrantados, y puedan llegar a la casa del Señor y puedan confesar sus pecados y puedan ser transformados por el poder del Señor? Yo lo creo que Dios puede hacerlo como lo hizo con nosotros. Nosotros no éramos mejores que ellos, o no somos mejores que ellos. El Señor también pagó el mismo precio que pagó por ellos, pagó por nosotros. Y yo debo preocuparme en mi interior. Debe haber dolor en mi corazón, debe haber tristeza en mi corazón, porque yo pienso que si bien mis hijos están grandes, pero tengo a mis nietos, que el día de mañana puede afectarlo. Pueden afectar a los hijos de nuestra casa, de nuestro lugar donde nos congregamos. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo, la única manera de contrarrestar es clamando al Señor y sembrando la palabra del Señor, porque lo que trae transformación en la vida es a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, usted se dará cuenta que algo sucede, que algo comienza. Habrá personas siempre que abrirán su corazón. Más que nunca me he dado cuenta en este tiempo. Yo le pudiera contar un montón de milagros de personas que han recibido al Señor, que lo he hecho a través de los mensajes de WhatsApp, que me han contestado de lugares que nunca podía haber imaginado. Pero si lo podemos hacer entre varias personas, es mejor, de poder sembrar la palabra del Señor, de poder hacer que lo conozcan al Señor de otros lugares. Y yo no sé lo que Dios puede hacer. Yo no sé lo que Dios puede abrir, las puertas que Dios puede abrir. Si nosotros creemos de que Dios puede levantar hombres y mujeres de nuestro medio con ministerios evangelísticos, de enseñanza de la palabra del Señor, que Dios puede levantar pastores, que Dios puede levantar predicadores en medio nuestro, predicadoras que lleven el mensaje del Señor, que tengan una voz de trompeta en sus labios. ¿Has soñado alguna vez con ver en la casa del Señor que Dios comienza a levantar jovencitos y jovencitas que sean una trompeta en este tiempo? ¿Hay una inquietud en su corazón? ¿O solamente está conforme con poder venir a la casa del Señor? Te voy a invitar a ponerte de pie. Estas son las cosas que me preocupan. Estas son las cosas que muchas veces no me dejan descansar en la noche, porque hay tristeza en mi corazón.
Porque hay dolor en mi corazón de todas estas cosas. Porque yo conozco a un hombre que un día vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Que Él nos sigue amando a cada uno de nosotros. Que Él se duele en su corazón de poder ver toda la situación que está sucediendo en el mundo. No es solamente de nuestra nación, de nuestro barrio, es de todo el mundo. Pero como iglesia del Señor debemos de despertarnos. Debemos acudir a nuestros días de oración. Debemos de programarnos para poder venir a clamar los días de oración. Por eso muchas veces solamente decimos el pastor tiene que estar. El pastor a veces no le da el cuero para andar por todos los lugares que hay que andar. Nunca fui a orar a la casa del Señor porque estaba el pastor. Yo me fui a orar porque tenía necesidad de poder hablar con el Señor. Al principio cuando comenzamos, me acuerdo que había oración todos los domingos. Pero luego cuando se dejó de hacer las oraciones los domingos, ¿sabe cuántas veces fui a orar solo un día domingo hasta el mediodía? ¿Sabe cuántas veces fui a hablar con el Señor solo al mediodía, hasta el mediodía hablar con el Señor sin necesidad de estar publicando de lo que estoy haciendo, pero mi necesidad estaba delante del Señor? Hoy no tengo necesidad de andar a la corrida, porque a veces el físico no me da, pero tengo una necesidad de poder hablar del Señor, de poder decirle que hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma. Hay un Dios que hace nueva todas las cosas, que Dios diseñó otra cosa para nuestra familia, que Dios diseñó otra forma de vida para nuestros jóvenes, en la cual pueden encontrar la satisfacción de sus vidas, la alegría que ellos buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que pongas una mano en tu corazón en este momento y que le pida al Señor que Él pueda poner una responsabilidad sobre tu vida, que Él pueda poner una carga en tu corazón, que puedas sentir el dolor de muchas madres que ven a sus hijos que están en las drogas, que ven a sus hijos que están en las cárceles. Muchas madres que están llorando por sus hijos, por sus hijas que ven que corren detrás del alcohol, de la prostitución, que están en manos de muchos. Yo siempre pienso y digo, nunca me gustaría ver a mis hijos en esta situación. Y si no me gusta ver a mis hijos, tampoco me gusta ver a los demás. A las demás madres, a las demás padres que sufren por sus hijos, que hay dolor, que hay tristeza en su corazón. Pero sé el camino, que hay un Dios que murió, que envió a su Hijo en la cruz del Calvario para que muriera, para perdonar los pecados. Y no dejó la presencia de su Espíritu Santo, cual convencerá al mundo de pecado. No somos nosotros. Yo tengo que clamar a Él. No debo enojarme porque muchas veces me han predicado y no lo he escuchado. Pero sin embargo, un día la presencia del Señor comenzó a tomar esa palabra para hablar a mi corazón. Como lo habló al suyo, Él también puede hacerlo con aquellos que muchas veces han rechazado a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, te doy gracias en esta tarde. Señor, solo he hablado lo que tú has puesto en mi corazón en este día. Y tú conoces, Señor, que hay tristeza en mi corazón, que hay preocupación en mi corazón, Dios mío.
Porque hay muchas familias que están involucradas en esto. Hay mucho dolor de mujeres, de padres, por sus hijos. Y nosotros tenemos la palabra, Señor. Nosotros tenemos el mensaje. El que puede transformar esos hogares, el que puede transformar esas familias. Señor, te pido que tú traigas el valor y la confianza de poder hacerlo. El valor y la confianza de poder realizar esa tarea. De no ser egoísta, de pensar solamente a nuestro alrededor, sino pensar, Señor, en nuestra nación. Señor, ¿cuántos países de habla hispana tenemos a nuestro alrededor que podemos bendecirlos? Que podemos llegar con el mensaje. Pero tal vez nunca nos hemos atrevido a poder pasar una frontera para llevar un mensaje. Y tú quieres ayudarnos en este tiempo, Señor. Quieres despertar en medio de nosotros una iglesia. Señor, que haya una carga por los perdidos. Que haya una carga, Señor, por los que están atormentados. Por los que están, Señor, viviendo atormentados, Señor, que están cautivados por espíritus inmundos. Que ellos puedan ser liberados. Que podamos ver, Señor, con el poder de la palabra, que puedan ser libres. Porque tú prometiste, Señor, de respaldarnos. Tú prometiste acompañarnos con señales y con prodigios. Y yo creo, Señor, que en este tiempo se avecinan días maravillosos, días de poder, días de mover de tu presencia, moviéndose de una manera especial sobre hombres y mujeres, sobre jóvenes y sobre niños, Señor, que puedan transmitir esta palabra con autoridad, que puedan tener ministerios, Señor, que hagan milagros, que haya salvación de almas, Señor. Bendito que haya bautismo del Espíritu Santo. Señor, que nuestras reuniones no sean frías ni monótonas, sino que nuestras reuniones sean diferentes, donde tu presencia abunda en medio de nosotros. Que podamos levantar nuestra voz para bendecir tu nombre. Mientras adoramos al Señor, si hay alguna necesidad de pasar aquí adelante,